¿cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitado de hoy tiene el privilegio de expresarse en poesía y a través de la pintura. Su nombre, Antonio Mayor. El autor se encuentra por estos días promocionando su poemario Largo Momento de Breves, que se alzó con el Premio de Poesía Gerardo Diego en 2013. Un placer tenerte aquí, Antonio. Muchas gracias. Para mí también es un placer recibirte en casa y, en fin, y charlar un rato contigo. Muchas gracias. Antonio, casi se puede asegurar que se nace siendo poeta. ¿Eres una excepción o está en tus genes? Pues parece que está en los genes, porque hace poco he descubierto que mi padre escribía poesía. Y yo no lo sabía. Él era muy reservado, entonces guardó una libretita con poemas dedicados a mi madre y hace poco una hermana mía lo ha descubierto y para sorpresa mía, yo todavía no conozco el libro porque está en Madrid, pero para sorpresa mía me reconozco en mi padre como poeta. Eso es muy bonito, ¿no? Sí. Y dime, a lo mejor habría de tu parte alguna intención de publicar esos poemas, no sé, ¿quieres verlos antes? Tengo que verlos antes, porque lo único que he visto es una fotografía de la portada que mi padre titula Enigma y es un dibujo especial con unas claves que no he logrado descifrar, pero que seguramente son cuestiones de amor entre él y mi madre. ¿Pero lo viste alguna vez escribiendo por ahí, tal vez leyendo, no sé, recitando? Leyendo, sí, él fue el que me inició en la lectura con un maravilloso libro él era maestro, entonces de otro maestro republicano, Casona, con un libro que se llama Flor de Leyendas. Y ahí yo creo que cuando yo leí ese libro empecé a ser poeta. Y eso ocurrió como a los 8 o 9 años. Muy precoz. Justamente sobre eso, ¿en qué momento respondes a tu naturaleza poética y comienzas a escribir? ¿A qué o a quiénes dedicaste tus primeros versos? Mi primer verso fue a la Virgen María. ¿Algo religioso? Algo religioso. Yo estaba en un colegio de jesuitas y entonces convocaron un concurso para el mes de mayo, el mes de las flores, el mes en que se loa a María. Y yo escribí un poema dedicado a la Virgen. Me acuerdo que lo recité en el jardín del colegio, frente a una hornacina de la Virgen. Entonces gustó mucho a todo el mundo y yo ya me sentí fortalecido como poeta, como poeta incipiente, naturalmente. Pero eso fue tal vez un tanto adrede, pero algo espontáneo que haya brotado de ti. ¿Recuerdas? No recuerdo más que el haber disfrutado mucho de las lecturas y de los poemas que se leían en la escuela. Poemas de Juan Ramón, poemas de Machado. Pero así como para escribir yo, no recuerdo cuándo empecé. ¿Y conservas aquel poema a la Virgen? ¿Lo tienes por ahí guardado? ¿Qué fue de él? Me temo que lo conservo, pero en esta casa donde hay tantos papeles, mi mujer dice que nunca tiene un papel, me costaría encontrarlo, pero estoy seguro que está por ahí. Y seguramente te reconocerías en él, ¿no es cierto? Sí, incluso recuerdo expresiones y metáforas. Por ejemplo, decía que la Virgen tenía unas manos ojivales. Ya era una metáfora. Claro, qué vocabulario. Pues yo tendría 11 o 12 años. Comenzaste a publicar en revistas literarias de Salamanca, León, Valladolid y Madrid. ¿Cuándo o en qué momento te animas a publicar tu primer poemario? Bueno, en realidad mi primer poemario es este, Largo Lamento de Breves. O mejor dicho, para aclararlo mejor, a escribir y publicar tus poemas. Sí, escribir siempre he ido arrastrando una serie de libros que nunca he dado por conclusos. Entre otras cosas porque yo interrumpí mi tarea como poeta al acabar la carrera y tenerme que poner a preparar oposiciones y trabajar. Y entonces dejé de intentar ser poeta. Así como otros amigos míos siguieron, por ejemplo Aníbal Núñez. Yo dejé de escribir, realmente dejé de escribir, aunque siempre en secreto pues apuntaba un verso o me salía un poema de vez en cuando, pero lo guardaba sin intención de publicarlo, entre otras cosas porque no tenía tiempo. Pero siempre había un pequeño instante para soltar un verso, para escribirlo. Yo siempre he visto la vida
desde el prisma de la poesía. Siempre he visto algo y siempre he tratado de traducirlo, aunque luego no lo formalizaba o al llegar a casa no lo escribía. ¿Cuánto ayudó tus estudios de filología a tu trabajo poético? ¿Qué pretendías alcanzar en tu escritura a través de dichos conocimientos? Bueno, yo creo que mucho. Desde luego la carrera de filología es determinante en la manera en que yo escribo poesía. Yo escribo una poesía quizá aparentemente un tanto complicada, porque he ido sumando todos los rasgos innovadores y vanguardistas de toda la poesía, desde los barrocos españoles hasta el 27, incluso las vanguardias surrealistas, etc. Y he ido sumando esas innovaciones, o trato de haber ido sumando eso. ¿Cómo defines tu poesía? ¿Cuáles son sus elementos fundamentales? ¿Por qué se caracteriza? Pues mi poesía es una poesía del lenguaje, es decir, yo trato de exprimir lo más posible la expresividad del lenguaje, pero una expresividad no la habitual, no la del habla común, ordinaria, sino todas las posibilidades que quedan en el lenguaje. Y claro, eso se adquiere a través de la lectura desde los clásicos hasta los poetas vanguardistas. Y yo creo que mi poesía está, no sé si dañada, pero por lo menos caracterizada por ser una poesía del lenguaje, con afanes lingüísticos. Trabajas mucho la palabra, eres muy exigente con ella. Sí, sí. ¿Eso te hace sufrir, te preocupa? ¿Cómo lo asumes? No me hace sufrir, no me hace sufrir nada, porque disfruto al crear un poema. A lo mejor de un solo verso o de una sola expresión que oigo en la calle, imagino un poema. Y entonces disfruto imaginándolo y escribo. Y luego lo vuelvo a escribir una y otra vez. Y entonces ahí sí trabajo. Pero ¿cómo lo vives? O sea, ¿lo visualizas? ¿Lo escuchas? ¿Es un sonido? ¿Cómo es una imagen siempre. Es una imagen, soy siempre. muy visual, entre otras cosas, porque también veo el mundo desde el prisma de un pintor o de un dibujante al menos. Claro, de tu otra tarea, Sí. de tu otra faceta, ¿no es cierto? ¿Siempre estás apto para escribir? ¿La inspiración es buena contigo o la tienes que buscar? No. Hay momentos del día, por ejemplo, cuando me levanto, normalmente si tengo un buen despertar, fabrico un poema en la mente. Muchas veces no lo escribo y se me olvida y desaparece. Pero otras veces, cuando estoy tomando café o leyendo el periódico, pues escribo unas claves y luego al llegar a casa construyo un poema. Espontáneamente, surge de repente. Sí, surge. Te entregaste por completo a tus labores profesionales. Has sido jefe de estudios en la Universidad Laboral de Cheste y rector de la Universidad Laboral de Las Palmas de Gran Canaria entre el 74 y el 79. Agregado de cooperación en la Embajada de España en Costa Rica entre el 79 y el 84. ¿Cómo combinabas todo esto con tu actividad poética? ¿De qué manera nutría tu espíritu a la hora de escribir? Es que cuando estaba en esas tareas casi no escribía. Casi no escribías. Y casi apenas tampoco tenía tiempo para leer, que era lo que más me dolía. Pero bueno, era una tarea obligatoria, era la manera de vivir y de alimentar a mi familia. Claro. O sea, hubo una pausa que luego se desbordó, ¿no? Al final, cuando tuviste tiempo, salió todo aquello que estaba allí en tu alma. Claro, cuando me jubilé, rompí a escribir y tuve la fortuna de encontrarme con un grupo de amigos como son los del Limonero de Homero, sin los cuales yo creo que yo no hubiera formalizado una obra como la que tengo ahora. Pues aquí tengo 4 o 5 libros que están sin acabar, aparte de los publicados, están sin acabar, pero están ahí, están esperando una oportunidad. Tú que has sido un hombre que ha viajado tanto, ¿cuánto enriqueció tu universo poético Costa Rica? ¿Qué le debes a nivel literario? Muchísimo. Muchos poemas míos están ambientados en la selva tropical. Aunque hago traducciones de las imágenes que yo veía allí, pero eso en muchos poemas está en Costa Rica. ¿Qué te impactó de este país? ¿Su luz, sus colores, su gente? ¿Qué fue lo que más
Te hizo quererlos. La calidez de la gente, la predisposición a recibir, porque claro, yo iba allí en misión de cooperación, es decir, iba, diríamos, a transmitir tecnología y saberes. Y entonces la receptividad que yo tuve allí no la he tenido en España. Es decir, yo allí publiqué un libro y bueno, todo eran alabanzas, todo entre mis compañeros, todo era bienvenidas, en fin. Y sin embargo, pues en España tenemos más recelos en alabar la obra del compañero. Y allí no, allí era, y eso me gustaba. Y luego el propio ambiente tan distinto de Castilla. Yo soy un castellano de una llanura árida y seca, y de repente me veo en la selva con toda aquella feracidad, con toda aquella vegetación exuberante, pues me impactó. Me impactó muchísimo. A tu regreso a España desempeñaste el cargo de jefe del Departamento de Filología en la Escuela del Magisterio de Cheste y catedrático de Literatura en el Instituto Luis Vives de Valencia. ¿Te gustaba enseñar? ¿Se aprende más como maestro o alumno? Se aprende más como maestro, evidentemente. Yo creo que yo aprendí mi carrera cuando empecé a enseñar. Hasta entonces había leído libros, pero no lo había asimilado. Entonces, cuando tú tienes que traducir eso para que lo entiendan otros, te enriquece muchísimo más. ¿Qué aprendiste de tus alumnos? Su apertura, su avidez, su curiosidad, su interés por aprender. Mis alumnos siempre han sido una fuente de bienestar para mí, y nunca he tenido, es curioso, porque muchos compañeros míos tenían tremendos problemas con los alumnos. Yo nunca he tenido problemas. Dicen que porque yo era un bonachón, es decir, que aprobaba a todo el mundo. Yo creo que no es cierto, pero bueno. Pero había una sintonía con ellos. Sí, tenía sintonía, y ellos me apreciaban a mí. Había algo que yo, eso creo también que lo he heredado de mi padre, que es la predisposición didáctica y pedagógica. Que eso se vive en la familia, aunque uno no cree percibirlo, efectivamente se vive. Y a lo mejor también la capacidad de conectar con la gente, ¿no? De llegar a ellos. Sí, es posible. Hablaste de tu jubilación. Con esta se abre una nueva etapa para ti. Te dedicas a pintar y a escribir. Respecto a la pintura, ¿se manifestó a la par que la poesía? ¿Qué emociones te gusta plasmar en esta expresión? ¿Es diferente Antonio Mayor cuando se manifiesta a través de las formas y los colores? ¿En qué se diferencia del poeta? No, yo creo que hay parecidos. Son dos lenguajes distintos, pero lo que tienes que expresar es lo mismo. Y es la vida, es la alabanza, el canto a la vida, al mundo, es la alabanza de las formas, es la sensualidad de todo el universo que uno ve y le gusta. ¿Y por qué le gusta? Yo lo analizo. Pues a lo mejor porque hay líneas curvas o armonias, o hay colores determinados, y entonces todo eso sale también en la poesía. Lo que pasa es que en lugar de utilizar formas y colores, se utilizan palabras, pero las palabras también reflejan colores y formas. Ah, qué bonito eso que has dicho. Nunca lo había visto de esa forma. Has expuesto parte de tu obra pictórica de juventud en Salamanca, Madrid, París y Londres. ¿Cómo evalúas estos tus trabajos de tus años mozos? ¿Logras reconocerte? Bueno, es curioso porque yo sigo dibujando ahora, naturalmente, pero me gusta más lo que hacía cuando tenía 20 y pocos años, entre los 20 y los 25. La obra que yo hice en esa época, sobre todo la que hice en Londres, me satisface más, me parece más audaz que lo que ahora hago. Y entre otras cosas es porque yo entonces era un pintor abstracto, y ahora he ido haciéndome cada vez más formalista, más clásico, diríamos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no lo sé, quizás porque he aprendido a dibujar.
Porque para pintar en el estilo abstracto, pues uno necesita colocar los colores, pero no tanto las formas. Es decir, a lo mejor yo dejaba al azar las formas. Y hasta que he ido aprendiendo a dibujar un rostro, a dibujar un cuerpo, todo eso me ha costado. ¿Pero te gustas más antes sí. o ahora? No, antes era más libre. Definitivamente. Sí. ¿Cómo se han comportado los críticos y los amantes de la pintura con tus trabajos? ¿Qué dicen de ti? Bueno, bastante mejor de lo que yo esperaba. Es decir, yo era entre los estudiantes, cuando yo pintaba en Salamanca, pues era reconocido. Incluso llegué a ganar un concurso de arte universitario que se celebró en Ibiza, un premio en la primera Bienal de Ibiza, con un cuadrito abstracto. Y entonces, bueno, siempre me he visto que me he sentido que mi pintura gustaba. ¿Y se ha vendido? ¿Has vendido tus trabajos? No lo he intentado y siempre he huido de vender. ¿Por qué? Pues no lo sé, no he querido hacer un negocio, no he querido dedicarme a vivir de la pintura. Pero supongo que ha habido compradores, ¿no? Sí, que han querido... sí, pero muy ocasionalmente. He vendido algún cuadro ocasionalmente. ¿Y conservas todos tus cuadros? ¿Los conservas casi todos? No, porque entre tantos viajes de Londres a Salamanca, Salamanca a Madrid, Madrid Las Palmas, se han ido perdiendo, los he ido dejando, los he ido abandonando. De vez en cuando algún familiar mío me dice, mira, este cuadro es tuyo y tal, y descubro que allí queda un cuadro. ¿Y recuerdas alguno en especial? Sí. Está por ahí. Bueno, tengo una anécdota reciente. Un hijo mío vino el otro día a casa y se llevó 2 cuadros. Y se los llevó, yo no estaba en casa, y entonces él pensaba que yo no los iba a echar de menos. Muy mal, y entonces cuando he descubierto que me faltaban, le he dicho, oye, ¿tú te has llevado 2 cuadros? Y sí, papá, porque los necesito para hacer no sé qué, tal, pero ya te los devolveré. Luego, no sé si me los devolverán. ¿Volverán? Es un misterio. Y son dos cuadros de manchas, estilo el impresionismo americano, no impresionismo, la action painting americana, Jackson Pollock, todos estos. Y siempre los he tenido como obras conseguidas. Ya, qué interesante. Un par de en tonos azules, grandes manchas negras y azules. ¿Tienen algún significado en especial esas manchas azules, negras? ¿Algo de estado de ánimo o algún tipo de espiritualidad? Sí, bueno, sí, es un poco... Prefiero eso a los colores cálidos. Bien. ¿Eres tú? Sí, yo soy frío. Pero no solo escribes y publicas poesía, también tienes en tu haber libros sobre didáctica general y del español, sobre análisis de textos literarios y sobre sociolingüística. ¿Estamos viviendo el mejor momento de nuestro español? ¿Cómo visualizas el futuro de nuestro idioma? Bueno, yo creo que no es malo. No es malo, sin embargo, tiene peligros, que son estas maneras de comunicarse en informática, en internet, etcétera, que tratan de fijarse menos en la corrección de las formas y más en la rapidez de lo que se transmite. Al final acaban transmitiéndose poco. Los tweets, por ejemplo, claro. no utilizo tweets, pero el WhatsApp tampoco me interesa mucho. ¿Esto te molesta, te preocupa? No, lo que pasa es que yo creo que ahí el lenguaje se deteriora. Se deteriora por la prisa en comunicarse y por estar pendiente constantemente de la máquina. Entonces es mucho mejor sentarse en un folio, escribir con pausa. Prefiero esa reflexión, pero creo que eso es irrecuperable. Ya no se escriben cartas. Los mails. Sí, los mails, pero son rapiditos, cortos. No. Qué tristeza. ¿Cómo se lleva el común de la gente con la palabra? Se podría decir que la lengua se prodiga, pero sus usuarios la maltratan, abusan de ella, como dices, ¿no? ¿Cuál sería, en resumen, esto que tú nos estás manifestando?
que ya no va a haber una riqueza de lenguaje, las palabras van a ir desapareciendo? ¿Cómo visualizas tú en un futuro? Pues yo creo que hay un empobrecimiento del lenguaje, pero hay una lucha contra ese empobrecimiento y parte de los que escriben libros, incluso de los periodistas. Yo a veces, la gente se queja de la prosa de los periódicos, pero yo creo que es bastante bueno. ¿Rescatas eso de ellos? Sí, sí. Y pienso que se va a mantener el libro escrito, el libro de papel, y entonces eso va a hacer que... Yo creo que se va a volver un poco. Se retorna a un pasado, sí, Antonio, ¿no? Se va a volver al libro y eso va a poner en valor el tipo de lenguaje, porque no es lo mismo leer en un aparato electrónico y en la playa, por ejemplo, que en una mesa en casa con tranquilidad. Son momentos fantásticos. Claro. Perteneces al grupo El Limonero de Homero, con el que has publicado 3 antologías de poesía. ¿Cómo se da el trabajo poético en un colectivo? ¿Qué has aprendido de él? Muchísimo. A mí la experiencia del Limonero de Homero yo no la hubiera concebido así, pero es muy rica. Es decir, no me imaginaba que pudiera trabajarse así. Y entonces ahí los 5 componentes del grupo ponemos nuestros poemas, los corregimos, nos apoyamos y entonces el resultado es para mí, en concreto para mí, muy bueno. Yo he aprendido muchísimo. ¿Cómo se manejan los egos al interior? Porque todos son muy buenos. ¿Cómo cada quien ocupa su lugar? Yo creo que como es un grupo basado en la amistad, no hemos tenido graves problemas. Alguna vez, alguna discusión, pues ha salido un poco del cauce, pero yo creo que nos llevamos muy bien y muchos años. Pero imagino que tú por tu carácter los calmas, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo. No, a mí me acusan de pasividad. Antonio opina. Bonachón. Eso. Antonio opina. Y yo, pues a veces digo, bueno, si es que aquí no hay nada que opinar, tú piensas así, este piensa así, pues ya está. Eres un buen líder. No, yo no ejerzo de líder. El líder en el grupo es Blas. El líder en el grupo, desde el punto de vista, digamos, técnico de la poesía, es el pozo de sabiduría que es Blas. Y el líder social es Vicente. Y entonces los demás estamos ahí. Bueno, tenemos el apoyo de Teresa Espasa, que eso nos abre el mundo a la otra parte. Es decir, que hasta hace poco, hasta hace un par de años, éramos hombres solos, y además estamos orgullosísimos de ser hombres solos. Es el aporte femenino. Pero el aporte femenino, por cierto, por sugerencia de Vicente, ha sido estupendo. Has ganado algunos premios de poesía, el último en 2013, el Gerardo Diego del Gobierno de Cantabria, con tu libro Largo, Lamento, Breves. ¿De qué manera defines esta obra? ¿Qué querías expresar? A ver, muéstranos tu obra. ¿Qué querías expresar con ella? Bueno, vamos a ver, hay algo ahí de filosofía oriental, pero lo que quiero expresar ahí es simbolizar en el bosque lo que es el hombre. El hombre está perdido en mi obra ahí en el bosque. Entonces, los elementos del bosque son elementos del hombre. Y yo coloco al hombre, a mí mismo en el bosque. Por cierto, muchas veces es un bosque tropical. Te remites a Costa Rica. Claro, pues me refiero a Costa Rica y no la llanura. Curiosamente, otros poetas de Castilla pues se reflejan en la llanura. Yo entré en el bosque. ¿Por qué? Porque creo que hay que entrar en lo profundo del ser humano. Entonces, para mí el bosque es el símbolo de ese querer entrar, adentrarse en el alma. Y te exploras. Y explorarme ahí. Y te encuentras. Me encuentro. Muchas veces a través de sensaciones, no de grandes ideas complejas, abstractas, sino de sensaciones. Y entonces, claro, en el libro pues hay sensualidad, hay amor, hay aventura, hay historia, hablo ahí de aspectos históricos que me han pasado a mí, en mi familia y tal. ¿Representas tu pasado, tu presente y tu futuro? ¿Algo así? Bueno, el futuro no.
Tal vez de preguntas y respuestas. Sí, no, pero más que a través del tiempo es la esencia del hombre. O sea, la esencia que lo mismo es en el pasado, que en el presente, que en el futuro. Esencialmente el hombre es el mismo. Hace tiempo te preguntaron si te gustaría ser famoso. Respondiste que no. Y agregaste, incluso a veces me gustaría no haberme conocido. ¿Esto es válido también para el poeta Antonio Mayor y su poesía? ¿Cómo entendemos esto? Sí, cuando me enfado conmigo mismo me gustaría no haberme conocido. No, pero sobre todo, vamos a ver, yo tengo una autocrítica muy fuerte. Y es que pienso que yo podría haber hecho una obra más sólida que la que he hecho. Y entonces estoy enfadado conmigo por eso, porque he perdido mucho tiempo. Es verdad que tengo justificaciones, si quieres, morales, para haber perdido ese tiempo, pero en definitiva he perdido el tiempo. ¿Te lamentas de eso? Y me lamento de no haber sido, de no haber tenido una obra pictórica o una obra poética alternativa poderosa, fuerte. 20 libros, a mi edad se podían tener perfectamente 20 libros y tener un nombre. No, yo creo que ya no. Has manifestado que tu formación intelectual y tus capacidades creativas son los que más satisfacciones te han podido dar. ¿Cómo repartes ese grado de importancia en lo que eres o en lo que te has convertido? Así, yo es que creo que para mí la vida intelectual es la única vida posible para mí. Yo no me veo en la vida social, no me veo en la vida del deporte, ni siquiera en la profesional. Tampoco me he visto, aunque he desempeñado mi función de profesor, creo que correctamente, pero no era mi vocación esa. Mi vocación es ser un intelectual. Es decir, pensar sobre el ser, pensar sobre el hombre, pensar sobre la esencia de la vida, eso es. Pero un trabajo solitario, fuera de la escena pública. Claro, y escribir sobre eso. También solo, claro. Contigo mismo. Tienes el privilegio de haber viajado mucho y contar con innumerables experiencias, que luego cuentas como si fueran tesis doctorales, recalca tu esposa. ¿Cómo has retomado la vida tras haber estado varias veces al borde de la muerte? Bueno, pienso yo, pero uno nunca sabe. Cuando sale uno de una situación peligrosa, sí. A lo mejor desde el punto de vista de acá, a lo mejor no fue tan peligrosa, pero sí, en concreto en Guatemala hice una excursión hacia la zona donde estaban los guerrilleros en el Petén, y entonces iba en un taxi con mi mujer y con otra pareja, y entonces nos detuvo una columna militar, y un soldado me puso el fusil en la tetilla. Me dijo, ¿usted qué hace? Y me dio. Y yo inmediatamente dije, bueno, lo siguiente es que el tiro y se acabó. Pero él tenía una cara muy enfadada y tal, muy jovencito. Pero hablé, dije, oye, es que soy diplomático, tal. Levanté las manos, me dijo, baje usted las manos. Bajé las manos, le obedecí y tal. Dije, oiga, pero es que por aquí no se puede pasar y tal. Y su chofer ha intentado adelantar a un tanque y tal. Es verdad que nos colocamos en una situación peligrosa. Terrible. A los lados de la cuneta pues había tanques quemados, en fin, eran curvas en la selva, y era una zona de guerra. Claro. Entonces ahí, bueno, ¡qué terrible! Pues sí, pues ya digo que tengo la experiencia, el recuerdo de haber dicho, aquí se acabó todo. ¿Y dicen que pasa toda la película de tu vida o no pasó eso? Yo creo que no, no me pasó nada. Yo sí, no, porque mi afán era tratar de convencer a aquel individuo de que no disparara, ¿no? Claro. De que yo no había hecho nada. Buscar argumentos, luchar por tu vida. Argumentos y tal. Pero sí fue. ¿Tienes mejor relación con la poesía que con los seres humanos? ¿Eso es cierto? Bueno, es que la poesía son los seres humanos. Entonces no tienes mala relación. No. Los entiendes perfectamente. No. Es que la esencia del hombre... Bueno, vamos a ver. La poesía es una manera de entender la vida, de investigar el mundo, de conocer el mundo. Hay otras maneras. Están las matemáticas, o está la música, o está la pintura, etc.
pero una manera de conocer lo que es el hombre, es la poesía. Entonces, a medida que tú vas leyendo poemas, vas viendo sentimientos, sensaciones de otros y vas comprendiendo qué es la vida. ¿Tu amor pleno y total es la poesía? Pleno y total así, no. Yo no quiero decir, he repartido mi tiempo en muchas cosas, entre la familia, la literatura, el arte, es decir, he repartido. O sea, no puedo decir con qué me quedo. Ya. ¿Quieres leernos un poquitito, un pedacito de tu poesía para despedirnos, Antonio, por favor? Bueno, voy a leer un poema que precisamente refleja eso, que la vida, cómo veo yo la vida en un momento en que por ejemplo, alguien está nadando y entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Los tienes marcados, los tienes seleccionados. Sí, tengo. Fíjate. Ver nadar desnuda a la mujer amada. Revelación a la vez de la sed y el agua. Hay una fónica epifanía en el splash rítmico. Una escultura de aire en el bracear inmerso. Se comprende así que la vida naciera en el vientre del agua. Maravilloso, Antonio. Maravilloso. Es como ahí veo a mi mujer que se va a nadar por la noche, entonces oigo el ruido, me la imagino nadando, entonces aquí hay escultura, hay formas, hay vida. Y tu manera de percibir de una manera muy manera visual. De percibir el momento. Maravilloso. Antonio, ha sido un placer tenerte en el programa. El placer es mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y espero verte pronto. Claro, nos veremos en el ambiente poético de Valencia, que es inmenso y está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Gracias por estar ahí. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar, o que lo que haces no le es pecar,